Saludos a todos los que nos visitan en nuestro canal de YouTube, La Palabra de la Cruz. Este es su amigo, su hermano Cruz Arnoldo Rodríguez desde Venezuela. Comenzamos la semana anterior con un video sobre Génesis, el cual habla acerca de el pecado original y qué fue lo que ingresó en el hombre al momento de desobedecer, al momento de que Dios le había dicho: el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. Y efectivamente murió la peor de todas las muertes, lo dijimos. La muerte, la peor de todas las muertes es el miedo, es el temor, es inhibirse ante aquello en lo cual podemos hacer lo que tenemos que hacer. Es la muerte en vida. De hecho, Adán murió de miedo. Y de ahí se comenzó a presentar toda una situación de alteración y de cambio en cuanto a su relación con Dios, totalmente invertida. Quien era su amigo pasó a ser su enemigo, la verdad pasó a ser la mentira pasó a ser verdad, lo externo pasó a ser interno, lo interno pasó a ser externo, lo más importante pasó a ser lo menos importante y lo menos importante pasó a ser lo más importante. Eso fue lo que entró en Adán cuando desobedeció el mandamiento directo y puntual del Todopoderoso. Hoy vamos a hablar acerca de Hebreos, la carta de un anónimo a los hebreos. Se dice que el apóstol Pablo fue quien la escribió, otros dicen que fue Apolos. Lo cierto es que el Espíritu Santo la inspiró y hay cosas muy relevantes en este tiempo para nosotros acerca de Hebreos. Estamos pidiendo al Señor que nos dirigiera, que podíamos hablar, y entonces se presentó una situación puntual que nos trajo a esta escritura. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y el verso 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando nos encontramos el caso de Adán y de Eva, nos preguntamos inmediatamente por qué, si Adán y Eva son recién salidos de las manos de Dios, son formación de Dios directa, ¿por qué fracasan? ¿Por qué caen? ¿Por qué pecan? ¿Por qué desobedecen? Si son una creación aparentemente perfecta. El problema es que toda creación necesita pasar por un proceso de formación. Si una creación es creada, valga la redundancia, de una forma perfecta, pero no es procesada a través de las adversidades, a través de los elementos contrarios, a través de las pruebas, a través de las tentaciones, a través de los enemigos, esa creación no va a poder ser formada para responder en victoria a todo ataque del enemigo. Eso fue lo que pasó con Eva y Adán. No eran personas procesadas. Dios los creó perfecto, entre comillas, pero se necesita un proceso de formación. Por este proceso sí pasó el postrer Adán, el último Adán, el cual es Cristo. Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte de desobediencia, la muerte de error. Si Cristo, si Yeshua cometía un error conforme a la ley que violentara, quebrantara o violara la ley, Cristo inmediatamente moría y ya no podía ser nuestro Salvador. Por eso Él estuvo constantemente rogando, clamando, con gran clamor, dice el escritor de Hebreos, y lágrimas, con mucho lloro, aquel que podía darle el poder para vivir una vida perfecta. Y ese proceso de Cristo en los días de su carne, una carne de debilidad, una carne de tentación, una carne de hambre, de cansancio, de situaciones adversas, una carne como la suya y como la mía, esa condición en la que Él estuvo, lo cual hizo que Él aprendiera la obediencia, fuera procesado y aprendiera la obediencia. ¿Qué estamos diciendo?
que no hay nada más importante. Escúcheme, mi querido hermano, mi querido amigo que nos está viendo a través del canal. No hay nada más importante en la cruz de Cristo, en el Evangelio de Jesucristo, que formar el carácter según Cristo. La formación de carácter según Yahshua HaMashiach es y debe ser el principal elemento que rija, que gobierne, que velemos en nuestra vida. Debemos comenzar a luchar en pequeñas batallas por crear carácter. Debemos comenzar a ser puntuales, a ser responsables, a ser coherentes, a ser consecuentes. Si nos comprometimos con alguien o con algo, debemos cumplir, porque esto forma carácter. Si dijimos que el trabajo iba a estar para tal día, debemos hacerlo, porque esto forma carácter. Todo aquello, mi querido hermano, mi querida hermana, que ayude, que contribuya, que colabore con formarte un carácter, debes velar fuertemente por ello desde el principio, desde que comiences a trabajar esto. No hay nada. El Evangelio se resume a la formación de carácter. Dios creó a Jacob, pero a Israel lo formó. Nosotros estamos siendo formados por las adversidades, por las situaciones adversas, por los elementos, por la pandemia, por la situación económica, por los rumores de guerra, por los terremotos, por las invasiones, por todo aquello que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo en el mundo. Estamos simplemente siendo retados a ser formados y a aprender obediencia. ¿En qué consiste la obediencia? En precisamente actuar como Cristo actuó, vivir como Cristo vivió, quien, aunque muchas veces podía defenderse, no lo hizo. Cuando Cristo fue entregado en el Getsemaní aquella noche, y Pedro y los demás querían sacar unas espadas, 2 espadas que habían conseguido por ahí, para pelear, para tomar espada, para confrontar a los guardias que venían a buscar a Cristo. Cristo les dijo: no lo hagan, porque yo puedo rogar a mi Padre que me envíe legiones de ángeles y ocurriría. Pero entonces, ¿cómo se va a cumplir lo que está escrito? Lo que está escrito en tu vida tiene que cumplirse, mi querido hermano, mi querida hermana, y tiene que cumplirse solamente creando ese carácter de Cristo. Más tarde en el Getsemaní, él dice: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se trata de hacer lo que nosotros queremos. El santuario único es hacer lo que Él quiere en mi vida y dejarlo hacer a Él lo que Él quiere, atravesando por cualquier circunstancia, confiando y creyendo en Jesucristo. No se haga mi voluntad sino la tuya. Todo ese padecimiento de Jesucristo es el mismo padecimiento que nosotros vamos a experimentar de una u otra forma. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la única razón del Evangelio? Que usted forme un carácter de obediencia y que diga como dijo Cristo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Todo reto, toda oportunidad, todo desafío que tú tengas, cualquier oportunidad que tengas para formar carácter, para crear el carácter de Cristo en tu vida, aprovéchalo. Levántate y cree y actúa de esta manera. Ármate con el pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Se trata de obedecer a Dios y obedecer a Dios a través de la fe y de la confianza en Él. Muchas gracias por habernos sintonizado en tu canal de YouTube La Palabra de la Cruz. Próximamente estaremos saliendo con otro video.